En la reunión familiar mi hermano alzó la cerveza, por Mateo, nuestro cajero automático personal. Mi padre se rió, sin él no sabemos ni pensar. Sonreí, bloqueé sus tarjetas desde el móvil y me fui antes del postre. La primera vez que me llamaron útil delante de todos, no me insultaron. Se rieron. Fue una risa fácil, de esas que se sueltan sin pensar, como si el chiste viniera de fábrica. La mesa estaba llena, el aire olía a marisco y a vino blanco, y mi padre tenía esa sonrisa que usa cuando cree que está siendo simpático. Mi hermano levantó la copa y me señaló con el cuello de la botella, como si yo fuera un trofeo. Fue un brindis corto, una frase ligera, y algo dentro de mí se movió, como cuando escuchas un crujido en una pared y sabes que no es el viento. No dije nada en ese momento. No porque me faltaran palabras, sino porque me faltaba permiso. El permiso que nunca me había dado para arruinarle a nadie la fiesta. Me llamo Mateo. Tengo 32 años. Y durante mucho tiempo mi familia no me vio como un hijo o un hermano, me vio como un atajo. No me cuesta admitirlo ahora, pero antes me daba vergüenza incluso pensarlo. Me repetía lo de siempre, es normal ayudar. Se lo merecen. Solo están pasando una mala racha. La familia es así. Era una lista de excusas tan larga y tan entrenada que a veces me sorprendía decirlas en voz alta, como si alguien me las hubiera escrito. La verdad es que, si no hubiera habido dinero, mi historia con ellos habría sido distinta. No mejor, distinta. Con el dinero, en cambio, todo se volvió peligrosamente simple. Yo daba. Ellos pedían. Yo cedía. Ellos se acostumbraban. Y cada vez que yo intentaba poner un límite, me hacían sentir como un monstruo por haberlo pensado. Lo que no entendía, o lo que no quería entender, es que en mi casa el cariño siempre había venido con condiciones, solo que antes eran condiciones emocionales. Cuando el dinero entró en la ecuación, las condiciones se volvieron contables. Nací y crecí en Vigo, en un piso pequeño cerca de la estación. Mi madre, Marisa, trabajó años limpiando casas y haciendo turnos en un supermercado. Mi padre, Darío, fue mecánico toda la vida y se jubiló con la espalda hecha polvo. No éramos pobres de pasar hambre, pero tampoco teníamos margen. En mi familia se celebraba cualquier cosa como una victoria, un contrato nuevo, un electrodoméstico que no se rompiera, un mes sin sobresaltos. Mi hermano, Hugo, es 4 años menor que yo. De pequeños era el gracioso. El que se escapaba de castigos con una sonrisa. El que decía ya lo haré y, como era el pequeño, la gente le creía. Yo era el otro, el que hacía los deberes, el que llegaba puntual, el que no discutía. A mí me premiaban con frases como qué responsable eres y qué bien te portas. Y yo me lo tomé tan en serio que convertí eso en mi personalidad. Cuando me fui a estudiar ingeniería informática a Coruña, no fue un acto heroico. Fue una combinación de becas, trabajos de camarero, noches sin dormir y esa terquedad que me sale cuando tengo miedo. Mientras mis amigos salían, yo me quedaba arreglando proyectos o haciendo prácticas. Lo normal, supongo. Lo que no fue normal es que a los 26 años, con 2 compañeros de la universidad, montamos una empresa que empezó como un servicio de seguridad para pymes y terminó convirtiéndose en una plataforma de detección de fraudes que medio mundo quería probar. No voy a romantizarlo. Trabajé como un animal. Me salté cumpleaños, funerales, vacaciones. Viví con el portátil encima. Aprendí a dormir a ratos. Pero funcionó. Y cuando una compañía alemana nos ofreció comprar la mayor parte del proyecto y dejarnos un porcentaje, yo firmé sin temblar porque estaba exhausto y porque quería respirar. De repente, la palabra tranquilidad dejó de ser una fantasía. Tenía dinero suficiente para no estar contando cada gasto. No era millonario de anuncios, pero sí lo bastante como para que la preocupación constante desapareciera. Lo que yo no vi venir es lo que el dinero hace en algunas familias. Convierte cada conversación en una negociación sin que nadie lo diga en voz alta. Al principio fue bonito. Mis padres me llamaban más. Me preguntaban por mi vida, por el trabajo, por A Coruña. Mi madre me decía te echo de menos, con una ternura que no recordaba. Mi padre, que siempre fue de pocas palabras, me daba palmadas en la espalda cuando iba a casa, como si yo tuviera un uniforme invisible.
Hugo, por su parte, me trataba como si fuera una mezcla de hermano mayor y contacto útil. Me decían máquina y me guiñaba el ojo. Yo me reía. En mi cabeza era cariño. Era orgullo. Era ese tipo de admiración que te hace sentir que por fin perteneces al lugar del que saliste. El primer favor llegó en forma de comentario casual. Estábamos en la cocina de mis padres, mi madre cortando pan, yo lavando un plato. Dijo, sin mirarme. El coche está haciendo un ruido raro. No sé si aguanta mucho más. Yo pregunté cuánto costaba. Ella soltó un bueno, y una cifra aproximada, como quien teme que la cifra moleste. Le dije que se lo pagaba. No me lo pidió directamente, pero su cara cambió. Se le alivió algo. Me abrazó con harina en las manos. Eres un sol, Mateo. Solo esta vez, ¿eh? Es que está todo tan caro. Solo esta vez. Me acuerdo de esa frase porque fue la primera piedra. Pequeña, inocente, perfectamente colocada. 2 semanas después, mi padre me habló del tejado. Luego de una humedad en el baño. Luego de la caldera. No me lo pedían con un dame, sino con historias. Un relato detallado del problema, como si yo fuera un amigo al que se le cuenta algo para desahogarse. Pero el final siempre era el mismo, un silencio en el que yo entendía lo que tocaba hacer. Y yo lo hacía. No porque me obligaran. Porque yo quería sentir que ahora podía devolver todo lo que ellos habían hecho por mí. Tenía esa idea casi infantil de que, si resolvía suficiente, todo se iba a equilibrar. Como si el pasado fuera una cuenta que se puede saldar. En 6 meses ya estaba pagando cosas que ni siquiera había decidido pagar. Una revisión del coche, luego el seguro, luego ya que estás unas ruedas nuevas. A mis padres les arreglé la cocina. Les compré un sofá. Les pagué una revisión dental. La palabra gracias apareció menos de lo que imaginaba, pero yo tampoco la exigía. Me bastaba con no discutir. Con Hugo fue distinto desde el primer día. Cuando yo vendí mi parte, él estaba en un ciclo extraño, trabajos cortos, proyectos que estaban a punto, cursos que empezaba y abandonaba. Decía que no encontraba lo suyo. Mis padres lo justificaban con el mismo guión de siempre. Es que el chico es inquieto. Es que hoy está todo muy difícil. Es que él no es como tú, Mateo. Como si ser como yo fuera una rareza genética. Una tarde me llamó para tomar algo. Quedamos en un bar en el centro. Llegó tarde, con una sonrisa y un abrazo de esos que duran un segundo. Me contó 20 minutos de historias sin dirección, y en un momento, bajó la voz como si fuera un secreto. Estoy apretado, tío. Solo este mes. Me ha salido una deuda tonta, y si me ayudas, te lo devuelvo en cuanto cobre. Me dijo una cifra. No era una locura. Le hice una transferencia ahí mismo, desde el móvil. Él ni siquiera fingió sorpresa. Sabía que podía contar contigo, dijo, y pidió otra cerveza. Un mes después no devolvió nada. No pregunté. A los 2 meses volvió a pedirme. Y ahí empezó el patrón. Cantidades pequeñas, luego medianas, luego es urgente. A veces me decía que era para el alquiler, otras para una oportunidad de negocio, otras para arreglar el coche de un amigo. Cada historia venía envuelta en esa confianza de quien ya te ha colocado en un rol. Yo intentaba marcar límites de forma suave, que es como yo hago todo, con rodeos. Decía ahora no puedo o este mes está complicado. Él se reía. Mateo, por favor, tú ni lo notas. Esa frase me acompañó mucho tiempo. Tú ni lo notas. Como si mi vida fuera una cuenta infinita y mi esfuerzo, un detalle. Lo peor no fue Hugo. Lo peor fue cómo el resto empezó a enterarse. Mi madre contaba, sin mala intención, o eso quería creer, que yo estaba muy bien, que me iba genial. En mi familia, la información es una moneda. Y una vez que algo circula, deja de ser tuyo. Una prima, Irene, me escribió por redes para decirme que estaba estudiando un máster y que se le había ido de las manos un préstamo. Un tío al que apenas veía me habló de una operación. Mi abuela necesitaba un empujoncito para unas gafas.
La palabra empujoncito es otra de esas piedras. Nadie te pide el muro, te piden el ladrillo. Yo empecé a pagar. Primero con la idea de que eran casos aislados. Luego con la sensación de que, si decía que no, iba a ser el tema de conversación de la semana. Luego por inercia. El dinero, cuando se vuelve rutina, deja de sentirse como un acto. Se siente como una obligación silenciosa. En mi cabeza, yo seguía siendo el mismo Mateo. El chaval que se fue a estudiar con una mochila vieja. El que no quería dar problemas. El que tenía miedo a decepcionar. Solo que ahora tenía un número grande en una cuenta y todo el mundo interpretaba ese número como un permiso para demandar. La primera señal clara de que yo había dejado de ser persona fue en una comida familiar un domingo. Éramos muchos, mis padres, mis tíos, varios primos, parejas, niños corriendo. Yo había llevado una tarta, mi madre había hecho empanada. Lo normal. En medio de una conversación, uno de mis tíos, Luis, el típico que siempre hace chistes de todo, me dio una palmada en el hombro y dijo: Oye, Mateo, tú que estás forrado, ¿no tendrás por ahí un truco para hacer dinero sin trabajar? Lo dijo riéndose. La gente se rió con él. Yo sonreí por reflejo. Ese reflejo me ha metido en problemas toda mi vida. No estoy forrado, tío, dije, intentando que sonara ligero. Bueno, tú ya me entiendes, insistió, y levantó la ceja. A ver si invitas a algo de vez en cuando, que aquí el único que vive como un rey eres tú. Ahí mi padre intervino, pero no para frenarlo. Para rematar. Déjalo, hombre. Mateo es así. Tiene el bolsillo grande pero el corazón más. Lo dijo como un elogio. Y la mesa aplaudió esa idea, yo como corazón con bolsillo. Una mezcla cómoda. Una etiqueta. Yo me reí. Por dentro, me quedé quieto. Ese día, al llegar a mi piso, abrí el portátil para trabajar y no pude. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared, sintiendo una incomodidad rara, como si me hubiera puesto una ropa que no era mía. No era culpa. Era otra cosa. Algo parecido a darme cuenta de que llevo años actuando sin saberlo. Aún así, seguí. Las semanas pasaron con la misma música, mensajes, llamadas, tienes un momento, es una tontería, es por tu madre, es por la abuela, es urgente. Yo respondía. Yo solucionaba. Yo pagaba. Y cada vez que yo intentaba hablar de mi vida, la conversación moría rápido. Si contaba que estaba cansado, me decían pero tú puedes descansar cuando quieras. Si decía que estaba estresado con un proyecto, mi padre soltaba bendito estrés. Ojalá yo tuviera esos problemas. Si mencionaba que me sentía solo a veces, mi madre decía: ay, Mateo, no digas tonterías. Mi vida emocional era un adorno. Mi vida económica era el centro. La comida que lo cambió todo fue por el cumpleaños de mi abuela. 90 años. Una casa alquilada cerca de la ría, con mesas largas y platos de toda la vida. Yo no quería ir. Estaba en una etapa de trabajo intensa, pero sobre todo estaba cansado de esa sensación de ir a un lugar donde, aunque me llamaran por mi nombre, yo no terminaba de estar. Irene, mi prima, me escribió. Es por la abuela. No faltes. Y mi madre, con esa voz que me desarma desde niño. Te hace ilusión verte, Mateo. No seas así. Así que fui. Llegué con una botella de albariño caro, porque pensé que eso era lo que se esperaba de mí. Lo gracioso es que, incluso cuando yo intentaba hacer algo normal, terminaba reforzando el papel. Yo mismo me entrené. Al principio, la tarde fue tranquila. Mi abuela estaba contenta, los niños daban vueltas, mis tíos hablaban de fútbol. Yo me senté a un lado, intentando pasar desapercibido. Pero en mi familia pasar desapercibido no significa que te dejen en paz. Significa que te sacan a escena cuando les conviene. Hugo se puso a contar historias de cuando éramos pequeños. Exageraba, inventaba, hacía de mí el hermano serio y de él el rebelde simpático. La gente se reía. Yo también, un poco. Luego empezaron las bromas. Mi tío Luis señaló mi reloj, un reloj normal,
pero bueno, y dijo: ese reloj cuesta lo que yo gano en un mes. ¿No? Yo dije que no tanto. Mentí. No quería hablar de números. Mi padre, ya con 2 copas, me miró con esa mezcla de orgullo y superioridad que a veces le sale, y dijo: Mateo siempre fue listo. Lo que no sé es cómo no se le nota. Las risas fueron suaves, de esas que pasan. Yo respiré. Pensé que ahí iba a quedar. Hugo se levantó. Tenía la cara encendida del alcohol y esa energía de quien quiere ser el centro. Golpeó la copa con un tenedor para llamar la atención. Eso ya me puso nervioso. Cuando Hugo llama la atención, siempre hay algo detrás. Un brindis, anunció. Por mi hermano Mateo. Yo sentí un calor extraño en el pecho. Una parte de mí, la parte que todavía buscaba aprobación, se preparó para recibir algo bonito. Por Mateo, dijo Hugo, y señaló hacia mí, nuestro Iván familiar. La gente tardó un segundo en entender. Luego estalló. Fue una carcajada grande, colectiva. De esas que te dejan sin aire alrededor. Mi padre se rió el más fuerte. Mi madre se tapó la boca, pero se le escapó. Mis tíos golpearon la mesa. Alguien dijo, qué cabrón, con admiración. Yo sonreí, y como siempre. Pero esa vez la sonrisa no me obedeció bien. Sentí que me temblaba un músculo en la cara, como si el cuerpo intentara decir la verdad aunque yo lo frenara. Hugo siguió, disfrutando. El que siempre paga. El que siempre arregla. El que cree que ser rico es una personalidad. Otra ola de risas. Y ahí pasó algo muy simple, miré alrededor buscando una cara distinta. Una cara que no se riera. Una cara que dijera ya vale. No encontré ninguna. Ni siquiera mi madre. Ni siquiera mi padre. Ese fue el punto de quiebre. No el chiste. El consenso. La unanimidad de que yo era eso y que eso era gracioso. Me levanté despacio. No hice ruido. Saqué el móvil. No para amenazar, no para hacer espectáculo. Para darme un gesto que me anclara, como si tocar el teléfono fuera tocar una decisión. Cuando el ruido bajó un poco, dije, con calma. Vale. La palabra sonó pequeña, pero cortó el aire. Vale, repetí. A partir de hoy, no hay más accesos. No di explicaciones. No grité. No hice un discurso. Dejé la servilleta en la mesa como si hubiera terminado de cenar. Mi abuela me miró sin entender. Hugo se quedó con la copa en el aire, todavía sonriendo, como si no supiera si el chiste seguía. Salí. Afuera hacía frío. El tipo de frío que te despeja sin pedir permiso. Caminé hacia el coche con las manos rígidas. No lloré. No me tembló la voz. Solo sentí una especie de claridad brutal, como si todo lo que había evitado pensar durante años se hubiera juntado en una frase sin adornos. Me han entrenado para servir. Conduje hasta mi piso y me senté en la cocina con una cerveza. No por celebrarlo. Por no sentirme solo dentro de mi propia cabeza. Esa noche no dormí. No porque estuviera alterado, sino porque me puse a hacer listas. Las listas son mi manera de calmarme. Lista de cosas que pagaba. Lista de cuentas compartidas. Lista de suscripciones. Lista de emergencias que se habían repetido más de una vez. Lista de accesos que yo había dado por confianza. Me di cuenta de algo que me dio vergüenza, yo no solo les daba dinero. Les había dado estructura. Su vida estaba montada sobre mi rutina de solucionar. A la mañana siguiente llamé a Nuria, una amiga del máster que se había hecho abogada. No éramos íntimos, pero siempre fue directa, de esas personas que no te dejan esconderte detrás de frases bonitas. Le conté lo básico. Ella no se sorprendió tanto como yo esperaba. No eres el primero, dijo. Solo eres el que tardó un poco en cansarse. Me preguntó cosas concretas. Nombres. Titularidades. Contratos. Le dije que la furgoneta que Hugo conducía estaba a mi nombre porque yo la había comprado o para que trabajara.
Le dije que la casa de mis padres estaba parcialmente a mi nombre porque años atrás yo había metido dinero para evitar un embargo. Le dije que mi madre tenía una tarjeta adicional para emergencias que llevaba años usando para todo, desde gasolina hasta compras grandes. Nuria se quedó en silencio un segundo. Luego dijo: Vamos a hacerlo bien. Sin drama. Sin venganza. Con límites. Esa frase me gustó. Sin venganza. Porque lo cierto es que yo no quería castigar. Quería salir. Empezamos por lo más simple: bloquear tarjetas adicionales y quitar autorizaciones. Llamadas al banco, cambios de claves, cancelaciones. Luego transferencias automáticas, el seguro del coche de mi madre, la línea de internet de mis padres, una cuota de gimnasio que Hugo llevaba meses prometiendo pagar. También quité el acceso a una cuenta compartida que yo abrí años atrás, por si acaso. Mientras hacía todo eso, mi cuerpo reaccionaba raro. No era alegría. Era miedo. Un miedo infantil, como si estuviera rompiendo una regla sagrada. Cuando terminé, miré el móvil. Tenía 10 llamadas perdidas de mi madre. No contesté. Me repetí que no era crueldad. Era pausa. Si contestaba, me iba a entrar el tono, el llanto, la culpa, la urgencia, y yo iba a volver a donde siempre. Al mediodía, Hugo me escribió desde un número desconocido porque ya lo había bloqueado en el suyo. ¿Qué cojones haces? Mi tarjeta no pasa. Me estás dejando tirado. No respondí. La tarde se convirtió en un zumbido constante: mensajes, llamadas, audios. Mi madre llorando, mi padre seco, Hugo furioso. Me sentí como cuando era niño y rompía algo sin querer y sabía que venía el castigo. Solo que esta vez el castigo era que yo dejara de hacerme cargo de todo. Al día siguiente, mi padre apareció en mi portal. No avisó. Subió y llamó al timbre con una fuerza que ya era un mensaje. Cuando abrí, entró como si mi casa todavía fuera la suya. ¿Qué te pasa?, dijo sin saludar. Tu madre está hecha polvo. Hugo no puede ir a trabajar. ¿Qué clase de rabieta es esta? Le ofrecí agua. No la quiso. Se quedó de pie, como un juez. Yo no tenía un discurso preparado. Tenía cansancio. No es una rabieta, papá, dije. Es el final. Él se rió, una risa corta. ¿El final de qué? Si no te cuesta nada. Esa frase. No te cuesta nada. Como si mi vida fuese un recurso natural. Me cuesta, respondí. Me cuesta mi lugar en esta familia. Porque aquí solo valgo cuando pago. Mi padre me miró como si estuviera escuchando otro idioma. Pero si siempre has querido ayudar. Ahí entendí algo que me dolió más que los chistes: ellos realmente se habían convencido de que mi rol era mi deseo. Quería ayudar cuando era ayuda, dije. Esto es dependencia. Y encima se ríen. Mi padre apretó la mandíbula. Cambió de táctica, como si estuviera probando llaves. Tu madre no está bien. Está con la tensión. Si perdemos la casa. Lo dijo dejando caer la amenaza como si fuera un hecho inevitable. Yo lo miré fijo. Si hay un problema médico, me mandas informes. Si hay una deuda real, me enseñas papeles. Pero no vuelvo a pagar a ciegas. Mi padre me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Y ahí vi algo que no había visto en años: cálculo. No preocupación. Cálculo. Se fue diciendo que yo era un desagradecido. Cuando cerré la puerta, me temblaron las piernas. Me senté en el suelo un minuto, solo para sentir el cuerpo. Era la primera vez que yo le decía no a mi padre sin pedir perdón después. Los días siguientes fueron una batalla de desgaste. Mi madre me mandaba audios largos. A veces lloraba, a veces me hablaba como si yo tuviera 5 años. A veces me recordaba cosas que ella había hecho por mí: ¿te acuerdas cuando te compré las zapatillas para el colegio? Hugo alternaba amenazas con promesas: te lo devuelvo todo, te lo juro. Me estás arruinando. Eres un traidor. Mis tíos empezaron a opinar.
Los familiares que nunca me escribían ahora tenían tiempo de sobra para decirme lo que debía hacer. Un mensaje de mi tía Fina decía: Mateo, ¿estás rompiendo a tu madre? ¿Qué te está pasando? Yo le respondí una sola cosa: me estoy cuidando. No dije más. Aprendí rápido que explicar solo alimenta la discusión. Ellos no estaban buscando entender. Estaban buscando una rendija. Nuria me insistió en un paso que yo no quería dar: ordenar lo legal de la casa de mis padres. Aquello me revolvía el estómago porque, a pesar de todo, yo no quería dejarlos en la calle. El problema es que yo había pagado durante años parte de esa casa. Y mi nombre estaba ahí, como un ancla. No se trata de echarlos, me dijo Nuria. Se trata de que la estructura deje de depender de ti sin límites. Hicimos números. Revisamos documentos. Me enteré de cosas que me enfadaron de una manera fría: gastos que no cuadraban, emergencias que no lo eran, préstamos que nunca existieron. Una vez que miras la realidad con papeles, el relato emocional pierde fuerza. Decidí poner la casa en venta con una condición: antes de aceptar una oferta externa, mis padres tendrían la opción de comprar mi parte o negociar un acuerdo. No era venganza. Era un cierre. Cuando se lo dije a mi madre por mensaje, un mensaje corto, neutro, respondió con un audio de gritos. No la reconocí. O tal vez sí, y eso fue lo duro. ¿Cómo puedes hacerme esto? Después de todo, yo te di la vida. Esa frase es una de las más injustas que existen, porque te deja sin defensa. ¿Cómo discutes con te di la vida? Como si eso fuera una factura eterna. No respondí. Me dolió, pero no respondí. Una semana después, Hugo apareció en un café donde yo iba a trabajar a veces. Me vio desde lejos y vino directo a mi mesa. No traía rabia de borracho esa vez. Traía desesperación. Tío, en serio, dijo bajando la voz. Tengo un problema. Yo lo miré sin decir nada. Aprendí a quedarme quieto, como una pared. Debo dinero, continuó. Gente chunga. No es broma. Sentí el impulso automático: ayudar. Ese impulso es un animal entrenado, y todavía muerde. Hugo, dije, ¿qué quieres que haga? Prestarme. Solo para salir de esto. Luego ya. Levantó la mano, como si pudiera detener la realidad. Yo respiré. Pensé en la mesa. En el brindis. En las risas. En mi padre riéndose. En mi madre riéndose. En la certeza de que, si yo pagaba otra vez, no sería una última vez. Sería volver al principio. No, dije. Él parpadeó, como si no entendiera el concepto. ¿Cómo que no? Susurró. ¿Me vas a dejar tirado? Te voy a dejar hacerte cargo, respondí. Porque si no, nunca vas a aprender. Y yo me voy a hundir contigo. Hugo se quedó quieto un segundo. Luego cambió el tono. Pasó a lo que mejor sabe hacer. Qué fácil eres cuando te crees mejor que todos, escupió. Eres el típico que se compra una moral porque tiene pasta. Ahí, por primera vez, no sentí culpa. Sentí claridad. No me creo mejor, dije. Estoy cansado de ser útil. Se fue del café empujando una silla. Yo me quedé con el corazón acelerado, pero también con algo que no tenía antes: firmeza. Esa noche, mi madre intentó otra jugada. Me escribió: tu padre está en urgencias. No dio más detalles. Solo eso. El tipo de frase que te activa el cuerpo sin pasar por la cabeza. Me levanté de golpe, llamé, no contestó. Llamé a mi padre, tampoco. Sentí el pánico subirme por la garganta. Estuve a punto de salir corriendo. Y entonces hice algo que me sorprendió: llamé al hospital. Pregunté por él. No había nadie con su nombre. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo algo parecido a la tristeza, pero con otra textura. Era como si me hubieran roto una cosa que yo ni sabía que protegía: la idea de que, aunque me usaran, al menos no mentían con eso. Le escribí a mi madre. Acabo de llamar.
No está allí. No vuelvas a hacer esto. Su respuesta fue un audio con llanto. Solo quería que hablaras conmigo. Ahí entendí que para ellos cualquier método era válido si el resultado era que yo volviera al rol. Bloqueé su número 2 semanas. 2 semanas completas. Al principio fue silencio. Luego, una paz rara. Una paz con culpa, pero paz. Empecé a notar que yo estaba agotado de una manera que no era solo trabajo. Era cansancio emocional crónico. Como vivir siempre esperando una demanda. En esas semanas hice cosas que parecen pequeñas pero, para mí, fueron enormes. Volví a correr por las mañanas. Sin música, solo escuchando mi respiración. Me apunté a clases de cocina porque me di cuenta de que llevaba años comiendo cualquier cosa. Compré plantas para el salón, algo ridículo, pero me gustaba verlas crecer sin pedirme nada. Volví a dibujar, mal, pero sin vergüenza. También trabajé en un nuevo proyecto. No por necesidad. Por ganas. Por identidad. Me di cuenta de que mi cerebro funcionaba mejor cuando no estaba en modo apaga incendios familiares. Un día recibí un correo de Irene. Mi prima. No pedía dinero. Solo decía: sé que todo esto es un infierno. No estoy de acuerdo con cómo te hablaron. Gracias por lo que hiciste por mí cuando yo estaba estudiando. No te lo dije bien. Lo leí 3 veces. No porque fuera perfecto, sino porque era humano. Y porque era la primera vez en semanas que alguien me hablaba como a una persona. Le respondí: gracias por decirlo. Estoy intentando recomponerme. No dije más. La venta de la casa avanzó. Mis padres no hicieron ninguna oferta. Ni una propuesta. Ni una pregunta. Solo quejas. Era como si su estrategia fuera aguantar hasta que yo me derrumbara y volviera a pagar. Cuando llegó una oferta seria de un comprador, Nuria me recomendó hacer una reunión formal. No una charla familiar. Una reunión con papeles, con condiciones claras. Me aterraba, pero acepté. Nos vimos en una oficina pequeña de una gestoría. Mis padres llegaron juntos. Hugo no vino. Dijo que no le interesaba. Mi padre se sentó con los brazos cruzados. Mi madre evitaba mirarme, pero suspiraba fuerte, como si yo fuera un peso en su pecho. Yo llevé una carpeta. Eso ya me cambió por dentro. La carpeta me hacía sentir adulto de una manera nueva, no adulto para sostenerlos, adulto para sostenerme. Nuria habló por mí al principio, para evitar que yo cediera en la primera lágrima. Explicó el acuerdo: yo vendería mi parte. Ellos se mudarían a un piso más pequeño que podían costear con sus ahorros y un plan de gastos realista. Ofrecí, además, pagarles 3 meses de alquiler como transición. No era obligación. Era un gesto final. Mi padre soltó una risa sin humor. ¿3 meses? Eso es lo que valemos. Yo lo miré y con una calma que me sorprendió, dije: no es lo que valen. Es lo que estoy dispuesto a hacer sin destruirme. Mi madre rompió a llorar. Pero no fue un llanto de arrepentimiento. Fue un llanto de pérdida de control. ¿Qué hicimos tan mal? Decía. ¿Qué te metieron en la cabeza? Esa frase también es clásica. Si pones límites, alguien te metió algo. Yo respiré y respondí, despacio: no me metieron nada. Solo me cansé de que mi vida sea una extensión de sus gastos. Mi padre se inclinó hacia mí. Eres egoísta, dijo. Te vas a quedar solo. Esa fue la amenaza final. La que siempre funciona con alguien como yo. La soledad como castigo. Sentí un golpe en el estómago. Pero no cedí. Prefiero estar solo que comprado, dije. Hubo un silencio raro. De esos silencios que no son paz, son choque. Firmamos. Mi madre temblaba. Mi padre firmó como quien firma una derrota. Yo firmé y sentí que, al mismo tiempo, estaba cerrando una puerta y abriendo otra. Cuando salimos, mi madre quiso abrazarme. Fue un movimiento automático, como un reflejo de somos familia. Yo no la rechacé con brusquedad,
pero tampoco me dejé arrastrar. Necesito distancia, le dije. Ella me miró con los ojos hinchados, como si yo fuera un extraño. A la semana siguiente, la furgoneta de Hugo fue recuperada oficialmente. Yo no lo vi. No lo pedí. Nuria se encargó. Hugo me escribió desde otro número con insultos que no voy a repetir aquí porque ni siquiera tenían creatividad. Lo bloqueé también. Pasaron meses. Y la vida, cuando ya no está llena de urgencias ajenas, empieza a sonar diferente. Me fui un fin de semana solo a una casa rural en el interior de Ourense. No era una cabaña de película. Era una casa sencilla con chimenea que hacía ruido y un porche donde se escuchaban pájaros. Me llevé un libro, ropa cómoda y la laptop para trabajar un poco si me apetecía. La primera noche me senté frente al fuego con un vaso de whisky barato y me di cuenta de algo incómodo. No sabía estar quieto. Llevaba años en movimiento por miedo. Cuando el miedo se fue, quedó un vacío que yo no había aprendido a llenar. Así que lo llené lento. Con caminatas. Con silencio. Con la incomodidad de no ser necesario para nadie. Una madrugada, mientras hacía café, me encontré pensando en mi abuela. En su cumpleaños. En su cara cuando yo me levanté. Me dio pena. No culpa, pena. Porque ella también era parte del sistema sin comprenderlo. Cuando volví a Vigo, Irene me escribió otra vez. Me preguntó si quería tomar un café. Dudé. No por ella. Por mí. Por miedo a que cualquier puente se convirtiera otra vez en una autopista hacia lo mismo. Acepté. Nos vimos en un sitio tranquilo. Ella estaba más adulta de lo que yo recordaba. Me habló de su trabajo, de que había terminado el máster, de que se mudaba. No mencionó dinero. No mencionó drama. Me dio aire. En un momento, sin dramatizar, dijo. Yo no sabía la mitad de cosas. En casa se contaba lo que convenía. Pero lo del brindis, eso fue cruel. Yo asentí. Noté que me ardían los ojos, pero no lloré. No hacía falta. Lo peor, le dije, no fue el chiste. Fue darme cuenta de que todos lo habían aceptado como verdad. Irene bajó la mirada. Hugo siempre fue así, dijo. Y tus padres, no sé. Se acostumbraron a que tú arreglaras todo. Y cuando alguien arregla todo, los demás se vuelven cómodos. Cómodos fue una palabra amable. Pero la acepté. Antes de irnos, Irene me contó algo que fue el único giro inesperado de toda esta historia, que, durante un tiempo, ella había intentado devolverme parte de lo que yo le pagué, a través de transferencias pequeñas a una cuenta antigua que yo ya ni miraba. No era mucho. No compensaba años. Pero era un gesto real. Me quedé callado, con el café enfriándose. No lo hice para que vuelvas, dijo. Lo hice para no sentirme igual que ellos. Eso me dejó pensando muchos días. No me devolvió a la familia. No reparó nada. Pero me recordó algo que yo estaba empezando a olvidar, que la gente puede cambiar cuando se mira al espejo sin excusas. A mis padres no los volví a ver. Supe por Irene que se habían mudado a un piso pequeño, que mi madre estaba triste, que mi padre hablaba de mí como si yo fuera un tema prohibido. Hugo, según Irene, seguía saltando de un trabajo a otro. A veces decía que yo le había arruinado la vida. A veces decía que algún día yo volvería. Yo ya no discutía con un fantasma. El proyecto nuevo que estaba armando avanzó. No como un cohete, sino como algo sano. Me di cuenta de que trabajar con tranquilidad cambia incluso la forma en que piensas. Me empecé a rodear de gente que no sabía mi historia, que no me miraba como un recurso. Hice amigos nuevos. Salí con alguien durante un tiempo. No funcionó, pero fue real. Y algo cambió en mí que no se nota desde fuera, dejé de pedir permiso para existir. Antes, yo me definía por lo que resolvía. Por lo útil que era. Por el conflicto que evitaba. Ahora, cuando alguien me pide algo, mi primera pregunta ya no es ¿cómo lo arreglo? Es ¿quiero hacerlo? ¿Y luego a qué precio? No me he vuelto duro. Me he vuelto claro.
A veces, en días raros, siento un pinchazo cuando paso por calles de Vigo que me recuerdan a mi infancia. Me imagino a mi madre en la cocina, a mi padre en el taller, a Hugo riéndose de cualquier cosa. Y pienso que, si las cosas hubieran sido distintas, yo habría seguido allí, siendo el hermano responsable, el hijo que no da problemas. Pero esa versión de mí tenía un defecto, se abandonaba a sí mismo. La noche que entendí que ya no iba a volver atrás fue una noche tonta, sin drama. Estaba en mi piso, cenando pasta mal hecha. Sonó el móvil. Número desconocido. Era un audio de mi madre. No sé cómo consiguió el contacto. Lo escuché una vez. Decía que me echaba de menos, que no entendía, que ya podríamos hablar, que la familia es lo único que queda. No había disculpa. No había reconocimiento. Era una invitación a volver al lugar de siempre, pero con palabras suaves. Borré el audio. No con rabia. Con tristeza tranquila. Me serví un vaso de agua. Abrí el portátil. Seguí con mi trabajo. Y en un momento, sin planearlo, sonreí. No porque estuviera feliz como en una película, sino porque entendí algo simple. Mi vida ya no dependía de que ellos lo aprobaran. Hoy, si alguien me preguntara qué pasó con mi familia, no contaría todo. Diría algo más corto, más real. Aprendí a distinguir entre ayudar y desaparecer. Y si algún día mis padres o Hugo vuelven, no tengo una fantasía de reconciliación perfecta. Tengo una condición. Una sola. Que me hablen como a Mateo. No como a un Iván. Porque por fin entendí que el cariño no se demuestra pagando. Y que el respeto, cuando falta, no se compra. Se exige.